Los llamaron esclavos, una fuerza de trabajo despiadada, traída de tierras lejanas, azotada bajo el sol del desierto, construyendo monumentos a tiranos. Hollywood les mostró cadenas y sangre. Los libros de historia repitieron la misma y cansada mentira durante 2000 años. Pero en 2013, el arqueólogo Pierre Taled, excavando en las cuevas de piedra caliza en Wadi al-Jarf, a orillas del Mar Rojo, descubrió rollos de papiro que cambiarían para siempre lo que creíamos saber sobre quién construyó la Gran Pirámide. Imagina esto: el papiro más antiguo jamás encontrado en Egipto, con 4500 años de antigüedad, escrito por un hombre llamado Merer, no un faraón, no un sacerdote, sino un inspector, un funcionario de rango medio. Y sus palabras lo cambiarían todo. Perfectamente alineada con el norte magnético. Ángulos precisos que han resistido 46 siglos. Una escala que desafía la imaginación. Una precisión que evoca explicaciones extraterrestres. Pero la verdad, la verdadera historia, es aún más sorprendente que la ficción, porque los ingenieros que la construyeron no eran quienes creíamos que eran. No eran esclavos, no eran místicos, no eran seres de otro mundo transmitiendo tecnología. Eran trabajadores remunerados, artesanos cualificados, organizados en equipos con nombres propios, alimentados con carne cada día, recibiendo atención médica, enterrados con honores y dejando constancia de todo. En el interior encontraron rollos enteros de papiro, algunos atados con cuerdas, tal como fueron depositados allí hace 4500 años, cuando el puerto fue clausurado. No eran textos religiosos, ni proclamaciones reales. Eran los diarios de a bordo, los registros diarios del trabajo de un hombre durante el 27º año del reinado del faraón Keops. Alrededor de 2560 años antes de nuestra era, cuando la Gran Pirámide estaba casi terminada, los trabajadores instalaban el último revestimiento de piedra caliza blanca extraída de las canteras de Tura, un puerto artificial al pie de la meseta de Giza. Y el papiro de Merer lo documenta todo. Día 1. El director envía una barca de transporte a Heliópolis en busca de provisiones, mientras la élite está en Tura. Día 2. El inspector Merer pasa el día con su equipo, arrastrando piedras en Tura Norte, pasando la noche en Tura Norte, día tras día, con precisión, metódicamente, profesionalmente. Durante 12 meses, su equipo realizó aproximadamente 10 viajes de ida y vuelta al mes, transportando alrededor de 1000 gigantescos bloques de piedra caliza. La Gran Pirámide contiene un total de 2.300.000 bloques. Haz las cuentas. 4 equipos como el de Merer habrían necesitado 20 años solo para las piedras de revestimiento. Las cifras coinciden con las del antiguo historiador griego Heródoto, quien escribió que la pirámide tardó 20 años en construirse. Pero Heródoto escribió 2000 años después de la construcción, y todos asumieron que estaba adivinando o exagerando. Merer demuestra que Heródoto tenía razón. En el año 2017, la revista del Instituto Francés de Estudios Arqueológicos Memoir, publicada por el I.O. de El Cairo, presentó un artículo revisado por pares de Taled y Gregory Marward en Near Eastern Archa. Este artículo, junto con el volumen 77 de 2014, contenía datos de 3 décadas de excavaciones de Mark Lehner, publicados por Ancient Egypt Research Associates, así como traducciones de papiros de Badiarf, disponibles en los informes de la misión arqueológica de la Universidad de París-Sorbona. No se trata de resúmenes populares de la historia, sino de fuentes arqueológicas primarias, informes de excavaciones con coordenadas y estratigrafía, traducciones de papiros con análisis de escritura hierática. Ahora volvamos a la información clave. Probablemente Weather fue la primera persona definitivamente identificada que gestionó las operaciones de construcción de la pirámide. No un supervisor anónimo, látigo en mano, sino un miembro de la familia real que coordinaba la logística de la fase final del monumento eterno de su hermano. Cuando los arqueólogos compararon el diario de Merer con las pruebas físicas en Giza, la correspondencia fue asombrosa. Mark Lehner, quien ha estado excavando en Giza durante más de 30 años
a través de Ancient Egypt Research Associates, descubrió, gracias a excavaciones de prueba a finales de los años 80 y principios de los 90, el contorno de un estanque artificial que correspondía al Sachet Cheops de Merer, el lago del horizonte de Keops. Este lago fue excavado a una profundidad de entre 26 y 33 pies, según los núcleos de suelo extraídos de su centro. Era lo suficientemente grande como para que barcos como el de Merer, que transportaban bloques de piedra caliza de varias toneladas, pudieran navegar directamente hasta la base de la pirámide. El borde occidental era el templo inferior de Keops, con un cimiento de caliza cubierto con losas de basalto negro. Los otros tres lados tenían muros colosales de basalto sobre piedra caliza. En 1995 se realizaron excavaciones en Giza a través de escombros de piedra caliza al sur de la esquina suroeste de la pirámide. Allí se encontraron restos de muros de piedra de campo que corrían hacia el noroeste, los muros de contención de los cimientos de una rampa de suministro. Según Zahi Hawass, exministro de Antigüedades, la rampa consistía en dos muros construidos con escombros de piedra, mezclados con tafl, un tipo de arcilla calcárea. El centro estaba relleno de arena y yeso. Esta rampa alcanzaba aproximadamente 30 metros, 98 pies, por encima de la base de la pirámide, alrededor del 20% de la altura original de la pirámide, que era de 146,7 metros. Primero debemos desmantelar por completo el mito de los esclavos, una idea sorprendentemente difícil de erradicar. Este concepto se remonta a Heródoto, en el siglo V antes de nuestra era, 20 siglos después de la construcción de las pirámides. Él visitó Egipto y escribió que 100.000 esclavos trabajaban en turnos de 3 meses. Heródoto era griego, y los griegos utilizaban esclavos. Así, cuando un griego se enfrenta a un monumento colosal, asume que esclavos debieron construirlo. La Biblia menciona a israelitas esclavizados en Egipto construyendo ciudades de almacenamiento. Lectores posteriores confundieron esto con las pirámides, aunque la cronología bíblica no coincide con la construcción de las pirámides por más de un milenio. Hollywood, por supuesto, perpetuó esta imagen con películas como las de Cecil B. DeMille, mostrando cadenas, látigos y masas sufrientes. Pero, ¿qué revela la arqueología? Se ha descubierto un asentamiento completo, 20 hectáreas de restos de la Cuarta Dinastía, con alojamientos para trabajadores, panaderías, cervecerías, edificios administrativos y 4 enormes galerías que podrían haber albergado entre 16 y 2.000 trabajadores, quizás 4.000 si las galerías tuvieran 2 pisos. Las excavaciones, que continuaron hasta 2025, revelaron una comunidad con una organización tan sofisticada que la gestión de proyectos moderna parece amateur. Entre 2013 y 2025, el equipo de Lechner desenterró una sección de muro en pie, un edificio administrativo real con silos hundidos de 2,5 metros de diámetro para almacenar grano, montones de cerámica y secciones que revelan la organización del trabajo por distritos y redes de aldeas de todo Egipto. Decenas de miles de huesos de ganado, ovejas, cabras, cerdos, aves y peces, excavados de los residuos encontrados en Hegurap, hablan por sí solos. Richard Redding, un zooarqueólogo que analiza los restos desde el año 90, calculó las cantidades de carne. Varios miles de trabajadores comiendo carne todos los días. Los mejores cortes de ganado, no sobras, ovejas y cabras en cantidades que indican matanzas regulares. En el antiguo Cercano Oriente, el consumo diario de carne era un privilegio de la élite. Los campesinos comían carne unas pocas veces al año en festivales. Estos trabajadores la comían constantemente. Las panaderías en Hayt el Ghurab eran operaciones a escala industrial. Las excavaciones revelaron unidades de panadería modulares replicadas en todo el sitio. Cada unidad contenía múltiples instalaciones para hornear pan con un diseño consistente. La capacidad de producción excedía con creces las necesidades domésticas. Alimentaban a miles de personas. El pan se presentaba en 2 formas: hedge, pan de levadura que requería tiempo para crecer, y pesem, pan plano que podía producirse rápidamente en grandes lotes.
La cerveza proporcionaba calorías, hidratación y hacía que el agua, de dudosa calidad, fuera más segura para beber gracias a la fermentación. Las cervecerías en Hayt el Ghurab producían enormes cantidades. Los restos de cubas de cerveza y áreas de procesamiento de granos muestran la escala de la producción. Esto no era una elaboración casera, era producción de alimentos industrial para una fuerza laboral de construcción que necesitaba entre 4.000 y 5.000 calorías diarias por persona para satisfacer las exigencias físicas de mover bloques de varias toneladas bajo el calor del desierto. Los animales debían ser criados en el delta del Nilo, llevados por tierra a Giza, mantenidos en corrales, sacrificados, despiezados y distribuidos a los equipos de trabajo. Los peces debían ser capturados en el Nilo, conservados o entregados frescos. Las verduras, las legumbres, los dátiles y la miel, procesados. Todo requería cadenas de suministro similares. Los registros de contabilidad en papiro encontrados en Wadi al-Jarf muestran este nivel de detalle. Bienes entregados, cantidades rastreadas, distribuciones registradas. Un inspector de nivel medio, como Merer, llevaba estos registros como tareas administrativas rutinarias. En algún lugar de Egipto, administradores superiores consolidaban los informes de decenas de inspectores, calculaban las necesidades totales, asignaban recursos y coordinaban las entregas. La burocracia necesaria para apoyar entre 20.000 y 30.000 trabajadores durante 20 años construyendo una sola pirámide. Emplearía a miles de escribas, administradores, contadores, coordinadores de logística, todos utilizando papiro, tinta y un sistema de contabilidad lo suficientemente sofisticado como para rastrear los recursos en toda la nación. Artesanos cualificados, supervisores, capataces en tumbas, mastabas más grandes ubicadas en las laderas superiores, revelan una jerarquía social incluso después de la muerte. Las inscripciones jeroglíficas en las lápidas detallan las profesiones: cantero, albañil, especialista en transporte. Los restos óseos muestran fracturas curadas. Estos trabajadores recibieron atención médica. Huesos rotos correctamente colocados, infecciones tratadas. La gente no proporciona atención médica a esclavos desechables. Trabajo en equipo. Exactamente lo que se ve en los proyectos de construcción modernos, donde los equipos firman sus secciones. Mover un bloque de 2,5 toneladas requiere conocimiento. Puntos de apalancamiento, distribución de la carga, coordinación del equipo. Un error y alguien muere. 30.000 trabajadores en periodos pico, pero no durante todo el año. La pirámide no fue construida por un ejército permanente de trabajadores, sino por equipos rotativos de trabajadores que llegaban durante el Ajet, la temporada de inundación del Nilo, cuando la agricultura era imposible y los campos estaban bajo el agua durante 3 o 4 meses. Los agricultores se convertían en constructores, cumplían con su obligación de trabajo con el Estado y estaban mejor alimentados de lo que lo estaban en casa. Luego regresaban a sus campos cuando el agua retrocedía. Su pirámide era su escalera a la vida después de la muerte. Su viaje exitoso a las estrellas aseguraba el Ma'at, el orden cósmico, el equilibrio. Las inundaciones del Nilo llegaban, las cosechas crecían. Egipto prosperaba. No se estaba construyendo un proyecto de vanidad, se estaba manteniendo el universo. Cada teoría ha intentado explicar cómo elevar 2.300.000 bloques, algunos con un peso de 15 toneladas, a una altura de 146 metros. Una simple rampa, lo suficientemente larga para alcanzar la cima con una inclinación útil del 10%, necesitaría más de 1 milla de longitud y contendría más material que la propia pirámide. Algo sencillamente imposible. Las rampas en espiral que se enrollan alrededor del exterior no dejan rastros arqueológicos, y las matemáticas para las curvas no funcionan. Las rampas internas dentro de la estructura de la pirámide son posibles, pero no han sido probadas. Pero, ¿y si la solución fuera más sencilla de lo que imaginamos? Una pintura mural de la tumba de Yehuti-Hotep, un antiguo noble egipcio, muestra claramente una gran estatua transportada sobre trineos de madera y, crucialmente,
una persona de pie frente al trineo vertiendo agua sobre la arena justo delante de él. Durante años la gente pensó que esto era simbólico o decorativo, pero estaban equivocados. Físicos construyeron modelos a escala y lo probaron. La arena húmeda, con una humedad adecuada entre 2 y 5% de contenido de agua, es 2 veces más rígida que la arena seca. Puentes capilares se forman entre los granos de arena después de añadir agua, uniéndolos. El resultado se puede reducir a la mitad el número de trabajadores necesarios para tirar de un trineo cargado. No tenían una teoría, simplemente lo probaron y funcionó. Vierte agua sobre la arena frente al trineo, y de repente 10 hombres pueden hacer el trabajo que 20 apenas podían lograr. Esto es ingeniería empírica, prueba y error perfeccionado durante generaciones, hasta obtener una técnica tan eficaz que se pinta en las paredes de las tumbas como un método estándar. ¿Pero cómo elevar los bloques verticalmente? En octubre de 2018, un equipo franco-británico del Institut France d'Archaeologie Oriental y la Universidad de Liverpool anunció el descubrimiento de un sistema de rampas de 4.500 años de antigüedad en Hatnop, en una cantera de alabastro en el desierto oriental de Egipto. La rampa data del reinado de Keops, la misma época que la Gran Pirámide. La rampa tenía un deslizador central con escaleras a los lados, con orificios para postes regularmente espaciados a ambos lados. El sistema utilizaba cuerdas pasadas a través de los postes para crear un mecanismo de poleas. Equipos en las escaleras podían tirar de los bloques rampa arriba, mientras que equipos en la parte superior controlaban la velocidad de descenso. El ángulo era pronunciado alrededor del 20% de inclinación, mucho más de lo que nadie pensaba que era posible para mover bloques de varias toneladas, pero el sistema de cuerdas y postes lo hizo funcionar. Palancas y conocimiento. Conocimiento geométrico, conocimiento astronómico, conocimiento organizativo. El agua se autonivela. Marca una línea de agua, corta hasta esa línea. Un principio simple, pero exigente en su ejecución. Los agrimensores debían asegurarse de que las ranuras estuvieran conectadas correctamente para que el agua fluyera libremente e indicara el nivel real. Luego, los canteros debían nivelar la roca sólida hasta esas marcas en una superficie de más de 5 hectáreas. La precisión en los cimientos terminados demuestra que tuvieron éxito. Los lados están alineados con los puntos cardinales con un error de 3 minutos de arco. El lado norte se desvía 3 minutos de arco y 38 segundos al oeste del norte magnético. El lado sur se desvía 1 minuto de arco y 57 segundos al oeste. El lado este se desvía 5 minutos de arco y 30 segundos al oeste. El lado oeste se desvía 2 minutos de arco y 30 segundos al oeste. Estas desviaciones son mínimas. Tal alineación se puede lograr utilizando estrellas circumpolares. Observa una estrella cerca del polo celeste mientras gira alrededor del polo durante la noche. Marca su posición al amanecer. Marca su posición al atardecer. El punto medio entre estas dos posiciones es el norte magnético. Realiza esta observación durante varias noches para refinar la precisión. Los egipcios observaron las estrellas durante miles de años antes de Keops. Conocían el cielo mejor de lo que nosotros conocemos el cielo nocturno hoy en día, porque lo observaban cada noche sin contaminación lumínica y sin distracciones. La astronomía no era académica, era práctica. El tiempo de la agricultura dependía de la posición de las estrellas. Las fiestas religiosas estaban ligadas a eventos astronómicos. El viaje del faraón al más allá estaba relacionado con unirse a grupos específicos de estrellas. La precisión en la alineación de la pirámide no era una exhibición, era una garantía de que el faraón alcanzaría su destino. Los pasajes internos también muestran alineación astronómica. Los llamados pozos de ventilación que se extienden desde la cámara del rey y la cámara de la reina apuntan a estrellas específicas. El pozo norte de la cámara del rey apuntaba a la estrella polar, Alpha Draconis, alrededor de 2500 años antes de nuestra era. El pozo sur apuntaba al cinturón de Orión, asociado con Osiris,
el dios del inframundo. No eran pozos de ventilación, eran pozos estelares, pasajes simbólicos para que el alma del faraón ascendiera. Los ángulos son precisos, 45 grados para algunos, 39 grados para otros, calculados para coincidir con objetivos estelares específicos en momentos determinados. Esto requería una observación astronómica avanzada y cálculos geométricos para traducir la posición de los cuerpos celestes en la geometría de la pirámide. Los bloques mismos llevan marcas de herramientas, cada bloque individual. Cinceles de cobre sobre piedra caliza, golpes con mazos de dolerita sobre granito, marcas de sierra hechas con hojas de cobre arrastradas a través de la piedra con arena de cuarzo como abrasivo. Núcleos de perforación tomados del granito con taladros tubulares de cobre y la misma técnica abrasiva con arena. Las herramientas eran simples, pero la técnica estaba refinada. No se corta el granito con cobre. El cobre es solo el soporte de la herramienta. La arena de cuarzo es la hoja. Se vierte arena húmeda con granos de cuarzo sobre el corte. Se presiona con la sierra de cobre y la arena abrasiona la piedra. Lento, laborioso, pero funciona. La prueba está en cada incisión. Las investigaciones provienen de fuentes arqueológicas sólidas, incluyendo un estudio de 2025 por Gelal y colaboradores, publicado en NDT-IE International, una revista científica revisada por pares, volumen 155, sobre técnicas de prueba no invasivas en la pirámide de Menkaura. También contamos con un estudio de diciembre de 2025, realizado por Lander y su equipo en Plus One, que analiza los sistemas hidráulicos en la pirámide escalonada de Djoser en Saqqara, así como datos del proyecto Scan Pyramids, publicados por el Ministerio Egipcio de Antigüedades y equipos de investigación internacionales, que utilizan tomografía de muones y otras tecnologías no invasivas. Pero volvamos a la información que sugiere algo asombroso. La pirámide escalonada de Djoser, construida aproximadamente 80 años antes que la Gran Pirámide, podría haber utilizado un sofisticado sistema de elevación hidráulica. La pirámide de Djoser en Saqqara posee profundos pozos verticales que tradicionalmente los arqueólogos han considerado simbólicos o ceremoniales. Sin embargo, el equipo de Lander los analizó como elementos de ingeniería. Dos pozos verticales, uno directamente debajo de la pirámide y otro a 200 metros al sur, están conectados por un túnel de 200 metros de longitud. Ambos pozos están equipados con tapones de granito, conexiones selladas y cámaras laterales. ¿Cómo funcionaba este sistema? Se cree que utilizaba agua del Wadi Busir, un arroyo estacional, recolectada por el Gizre el Mudir, un enorme recinto de piedra rectangular antes considerado ceremonial, pero ahora reinterpretado como una presa. Imagina esto: bloques de aproximadamente 300 kilogramos, el peso promedio de las unidades de piedra de Djoser, colocados sobre plataformas flotantes dentro del pozo. Al elevarse el nivel del agua, el bloque flotaría hacia arriba. En la parte superior, los trabajadores lo inclinarían hacia afuera y lo colocarían en su lugar. Luego, el agua se drenaría del pozo y el ciclo se repetiría. Se utilizaron más de 2 millones de bloques en la construcción. Esta hipótesis explicaría la presencia de los tapones de granito, las conexiones selladas y las cámaras que regulan el flujo. Todos estos serían mecanismos de control hidráulico. Técnicas de construcción similares aparecen en Egipto en la presa de Sad el Kafara, de la misma época, que utilizó alrededor de 100.000 metros cúbicos de rocas y escombros, creando una cuenca de 1/4 de milla de ancho y 30 pies de profundidad. Una infraestructura hidráulica impresionante. Los antiguos egipcios eran maestros en la gestión del agua. Canales de irrigación, control de inundaciones, nilómetros para medir los niveles del agua y esclusas que desviaban brazos enteros del Nilo. Un estudio de 2023, publicado por Emman Gonim y colaboradores en Proceedings of the National Academy of Sciences, rastreó un brazo del Nilo actualmente seco, el brazo de Khufu, que fluía junto a Giza durante el período del Reino Antiguo. Este brazo, de más de 60 kilómetros de longitud,
proporcionaba agua y acceso de transporte directamente al complejo de las pirámides. Los egipcios no construyeron las pirámides a kilómetros del río, ni lucharon contra el transporte terrestre. Las construyeron junto a vías fluviales activas y utilizaron barcos. La construcción de la Gran Pirámide consumió más cobre del que se acumulaba en cualquier otro lugar del mundo en ese momento. Cinceles de cobre afilados diariamente, ya que la piedra caliza los embotaba rápidamente. Sierras de cobre que requerían un reemplazo constante. Taladros de cobre para extraer núcleos de granito. El metal provenía de las minas del Sinaí, al otro lado del Mar Rojo, a más de 800 kilómetros de Giza. Las operaciones mineras en Serabit el Khadim y Wadi Magara eran estacionales. Los equipos trabajaban en primavera, cuando el calor era soportable y las condiciones en el Mar Rojo permitían una navegación segura. Cerraban las minas con enormes bloques de piedra, protegiendo las instalaciones de las duras condiciones del desierto durante los meses de inactividad. A la primavera siguiente, se retiraban los sellos de las galerías, se ensamblaban los barcos y se navegaba de regreso al Sinaí. Equipos como el de Merer trabajaron en esta ruta durante años. Suministraban cobre a Giza, transportaban alimentos a los mineros en el Sinaí y traían turquesa para los talleres reales. No era una expedición única, sino una red de suministro estatal que operaba continuamente durante décadas. Los barcos tenían nombres, las tripulaciones tenían rangos y los puertos tenían administradores. Cada onza de cobre se rastreaba en libros de contabilidad de papiro, registrando los envíos, los destinos y las cantidades. El cedro, por su parte, provenía del Líbano, a más de 900 kilómetros al norte por vía marítima. En 1954, los arqueólogos descubrieron 2 fosas para barcos junto a la Gran Pirámide, que contenían barcos funerarios desmantelados para Jufu. Las embarcaciones estaban construidas con enormes vigas de cedro traídas directamente desde el Líbano. Una de ellas, con una longitud de 43,4 metros, fue ensamblada con más de 1000 piezas de madera unidas por cuerdas sin un solo conector metálico. La carpintería era tan avanzada que la embarcación podía ser desmantelada, transportada y vuelta a montar sin sufrir daño alguno. Si eran capaces de construir barcos de esta magnitud, ¿qué más podían lograr? Piensa en esto. Podían construir andamios, rampas con estructuras de madera y hasta dispositivos de elevación. Una estructura reticular, más ligera, resistente y flexible, sobre un terreno que distaba mucho de ser sólido. Un tipo de ingeniería que requería una comprensión profunda de las cargas, la deflexión y las propiedades de los materiales. Y los egipcios poseían este conocimiento empírico, incluso si nunca llegaron a plasmarlo en fórmulas matemáticas. Los bloques principales provenían de canteras locales en la meseta de Giza, mientras que el granito era extraído en Asuán, a 800 kilómetros al sur. Se crearon complejas redes de transporte por barco durante la temporada de inundaciones, carros terrestres sobre arena lubricada, rampas con sistemas de cuerdas y poleas, brigadas rotativas de trabajadores, operaciones de alimentación que abastecían a miles de obreros cada día, puestos médicos que atendían las lesiones, supervisión administrativa que controlaba los suministros, el progreso de las obras y los salarios pagados en grano y bienes. También contaban con la supervisión sacerdotal, que aseguraba la aprobación astronómica y la pureza ritual, seguridad que protegía el terreno y las rutas de suministro, e instalaciones de almacenamiento para herramientas, cuerdas, alimentos y materiales. Giza fue construida en aproximadamente 100 años, durante el período de la Cuarta Dinastía. Antes de esto, Sneferu, el padre de Yufu, había construido 3 enormes pirámides: la pirámide escalonada de Meidum, la pirámide romboidal y la pirámide roja en Dahshur. Entre 2680 y 2498 antes de nuestra era, los egipcios levantaron decenas de pirámides y templos a lo largo de 60 kilómetros del Valle del Nilo. Aquella fue la era de las pirámides. No se trató de un monumento aislado, sino de un programa centenario de arquitectura monumental que movilizó los recursos de toda una nación. ¿Por qué este cambio? El ángulo original era demasiado pronunciado.
Las tensiones estructurales en las cámaras internas estaban provocando grietas. Pero, ¿cómo lo supieron? Los ingenieros identificaron el problema durante la construcción y realizaron una corrección crucial. No la demolieron, sino que se adaptaron al desafío. Sneferu, aprendiendo de esta experiencia, aplicó esta valiosa lección a la pirámide roja, construyéndola con un ángulo más seguro de 43 grados desde la base. Un ángulo que marcaría un antes y un después. Cuando Keops encargó la construcción de la Gran Pirámide, sus ingenieros emplearon un ángulo de 51 grados, ligeramente más pronunciado que la pirámide roja, sí, pero notablemente más conservador que el ángulo inicial de la pirámide acodada. Esto es, en esencia, un diseño iterativo. Arquitectura experimental en su máxima expresión. Cada pirámide se convierte en un prototipo que informa a la siguiente. La estructura interna de la Gran Pirámide revela un ingenio asombroso. 5 cámaras de descarga ubicadas sobre la cámara del rey. Bloques de granito cuidadosamente apilados, separados por espacios de aire, diseñados meticulosamente para distribuir el inmenso peso de la pirámide superior y, crucialmente, evitar su colapso. Pero, ¿quién concibió semejante proeza de ingeniería? ¿Quién comprendía la distribución de cargas, el análisis de tensiones, los principios de la ingeniería estructural que no se formalizarían hasta 4000 años después? No contaban con ecuaciones matemáticas. No tenían modelos informáticos, ni equipos sofisticados para probar la tensión. ¿Cómo lo lograron entonces? Poseían algo aún más valioso: observación aguda, intuición certera, experiencia acumulada y, sobre todo, una audaz voluntad de probar soluciones y observar qué funcionaba. Detectaron 2 anomalías rellenas de aire tras la fachada oriental. Zonas donde la piedra caliza revela oquedades inexplicables por el simple paso del tiempo. Una de estas anomalías mide 1,5 metros de ancho por 1 metro de alto y se encuentra a 1,35 metros bajo la superficie. La otra, más pequeña, mide 90 centímetros por 70 centímetros, ubicada a 1 metro con 11 centímetros de profundidad. ¿Qué son exactamente estas anomalías? ¿Elementos estructurales? ¿Cámaras de descarga diseñadas para aliviar la presión? ¿O algo completamente distinto? El equipo de investigación aún no puede determinar su alcance total, ya que la profundidad de penetración de las técnicas utilizadas hasta ahora es limitada. Por ello, recomiendan una tomografía muónica, una técnica avanzada para analizar la densidad de los materiales a mayor profundidad. Pero hay más. Un corredor de aproximadamente 9 metros de longitud se extiende sobre la entrada de la pirámide. Su propósito es un enigma. ¿Será un elemento constructivo? ¿Un soporte estructural esencial? ¿O tal vez un pasadizo oculto que conduce a cámaras aún por descubrir? Imagina esto. Tras 45 siglos de investigación, la pirámide, imponente y silenciosa, podría estar a punto de revelar secretos largamente guardados. Artesanos altamente cualificados, organizados en equipos con nombres y un profundo sentido del orgullo, trabajaron durante todo el año. Bien alimentados, alojados de manera adecuada y con acceso a atención médica, estos hombres eran enterrados con respeto. Administradores reales coordinaban sus esfuerzos, mientras que una red logística estatal, que abarcaba todo Egipto, desde el Mediterráneo hasta Nubia, les proporcionaba todo lo necesario. Imagina la magnitud de esta operación: herramientas de cobre, vagonetas de madera, cuerdas de cáñamo, agua como lubricante, sistemas de poleas. Todo ello impulsado por observaciones astronómicas precisas, cálculos geométricos complejos y 4000 años de conocimiento acumulado, transmitido de generación en generación de constructores. Este saber ancestral provenía de siglos de observación de las estrellas cada noche, reconociendo sus patrones celestiales. También de la medición constante de las inundaciones del Nilo a lo largo de generaciones, comprendiendo así los secretos de la hidrología. Cada faraón, al construir su pirámide, realizaba un experimento a escala nacional, aprendiendo de los errores y celebrando los aciertos, siempre buscando superar los límites de lo conocido.
Lo que los ingenieros lograron con herramientas del tercer milenio, antes de nuestra era, es sencillamente asombroso, superando cualquier explicación basada en intervenciones ficticias. Trasladaron más de 5 millones de toneladas de piedra sin ruedas, sin hierro y sin los sistemas de poleas que conocemos. Alcanzaron una precisión que los constructores modernos apenas pueden igualar, incluso con niveles láser y diseño asistido por ordenador. Construyeron una estructura que, durante 38 siglos, fue la más alta jamás erigida por el ser humano, hasta la construcción de la aguja de la Catedral de Lincoln en el siglo XI de nuestra era. Una estructura que ha permanecido prácticamente intacta, mientras que los imperios que la sucedieron se han desvanecido en el polvo. Piensa en esto. Hace 45 siglos, un hombre trabajaba bajo el sol del desierto, transportando piedra caliza a través del Nilo. Este hombre, subordinado al príncipe Anchaf, llevaba registros meticulosos, porque era un profesional cumpliendo con su deber. Su diario es prosaico, carente de grandes declaraciones o reflexiones filosóficas, solo logística pura. Día 24. El inspector Merear pasa el día con su equipo arrastrando piedras de la élite, informando al noble Anjaf, director de Roche Khufu. Esta especificidad mundana es lo que lo hace real. No se trata de un mito, sino de trabajo, trabajo duro, trabajo hábil, trabajo organizado. Trabajo realizado por personas cuyos nombres apenas ahora estamos comenzando a recuperar. Cortaban la piedra, arrastraban los bloques, mezclaban el mortero, ajustaban las piedras de revestimiento con tal precisión que ni siquiera una hoja de afeitar podría deslizarse entre ellas. Pintaban los nombres de sus equipos dentro de la pirámide, donde nadie los vería durante 4000 años. Se fracturaban huesos y se los entablillaban. Comían carne, pan y bebían cerveza. Morían y eran enterrados cerca del monumento que habían construido. Los hemos llamado esclavos, cuando en realidad eran ciudadanos. Los hemos considerado primitivos, cuando eran sofisticados. Los hemos tachado de ignorantes, cuando poseían un conocimiento que aún hoy luchamos por comprender plenamente. Los hemos creído incapaces, cuando construyeron algo que después de 45 siglos sigue dominando el horizonte. En enero de 2026, Zahi Hawass anunció que el corredor oculto, descubierto dentro de la Gran Pirámide, en 2023, sería abierto e investigado a fondo antes de que finalizara 2026. Los resultados, prometió, se publicarían en un importante informe científico. El corredor, detectado gracias a la termografía, el mapeo tridimensional y la radiografía muónica, guarda un secreto celosamente. ¿Qué aguarda al final de este pasadizo? ¿Una cámara secreta? ¿Un callejón sin salida? ¿O quizás otro elemento estructural que desafía nuestra comprensión? La pirámide aparentemente aún no ha revelado todos sus misterios, pero la magnitud de la ingeniería implicada se extiende mucho más allá de la estructura visible. Bajo tierra, alrededor de la meseta, en las canteras, los puertos y los asentamientos de los trabajadores, se revela una verdad asombrosa. La Gran Pirámide no era una estructura aislada. Era la pieza central de un paisaje meticulosamente diseñado. Un lugar donde la tierra se encuentra con el cielo, donde lo mortal roza lo eterno, donde el alma del faraón debía ascender para unirse a las estrellas inmortales que giran alrededor del polo norte celeste. Los ingenieros que la construyeron comprendían a la perfección la magnitud de su creación. No solo una pila de piedras, sino una máquina de resurrección, una escalera hacia las estrellas, una oración geométrica grabada en piedra caliza, destinada a perdurar a través de lenguas, reinos, religiones y civilizaciones. 45 siglos después, la pirámide sigue en pie. La mayoría de las piedras de revestimiento han desaparecido, despojadas por los constructores del Cairo medieval, quienes necesitaban material para mezquitas y fortificaciones. El piramidión de la cima se ha perdido. Las cámaras internas fueron saqueadas en la antigüedad, pero el núcleo persiste. 2.300.000 bloques, 6.500.000 toneladas de piedra,
una altura original de 146 metros y medio, reducida a 138 metros y 8 decímetros tras la pérdida del revestimiento exterior y el piramidión. A pesar de todo, sigue siendo la pirámide más grande sobre la faz de la Tierra. Pero ellos no necesitaban nuestra imaginación, tenían la suya propia. Contaban con piedra, agua, cuerdas y cobre, además del Nilo, que se desbordaba cada año con la precisión de un reloj, y las estrellas, que trazaban círculos en el cielo en patrones matemáticos perfectos. Y, por si fuera poco, 4000 años de conocimiento acumulado de una civilización que ya era antigua cuando ellos nacieron. Fueron los primeros en coordinar a decenas de miles de trabajadores en una sola obra. Los primeros en construir a una escala que no sería igualada durante milenios. Dejaron su huella no solo en los jeroglíficos dorados de los muros de los templos, sino también en los diarios cotidianos escritos en papiro, en los grafitis de los equipos dentro de la pirámide, en las marcas de las herramientas sobre cada bloque, en los asentamientos donde vivían, en los huesos que dejaron atrás, que revelan fracturas curadas y dietas ricas en carne, y en la precisión de la estructura misma. Y con todo esto construyeron la Gran Pirámide. No es un misterio, es competencia. Hombres cuyos nombres resonaban como equipo de los grandes, amigos de Yufu y borrachos de Menkaure. Hombres que comían bien, recibían atención médica y eran enterrados con respeto. Hombres que dejaron las marcas de sus equipos dentro de la pirámide, no porque fueran obligados a trabajar, sino porque estaban orgullosos de su labor. Esto es lo que hemos aprendido de los papiros encontrados en las cuevas sobre el Mar Rojo. Esto es lo que han confirmado 3 décadas de excavaciones en Haid el-Ghurab. Esto es lo que demuestran las marcas de las herramientas, la precisión y la complejidad de la organización. Los ingenieros de la Gran Pirámide eran personas. Personas geniales, sofisticadas, competentemente humanas. Y eso hace que lo que construyeron sea aún más asombroso. En el año 2026, ¿qué secretos aguardan bajo las arenas de Giza? Podrían ser nuevos papiros, diarios olvidados de otros inspectores, correspondencia entre destacamentos, registros contables que rastrean pagos en grano y envíos de cobre. Evidencias, en definitiva, de la colosal maquinaria organizativa que transformó piedra, agua y esfuerzo humano en una geometría eterna. Cuando estos documentos salgan a la luz, es probable que sean tan mundanos como el diario de Merer: inventarios, informes rutinarios a superiores, anotaciones del día a día. Nada de teorías grandiosas ni revelaciones místicas. Simplemente hombres y mujeres cumpliendo con su deber. Un trabajo realizado con las herramientas disponibles, el conocimiento acumulado y el esfuerzo de decenas de miles de trabajadores egipcios. Ellos levantaron un monumento que ha sobrevivido a su lengua, a su religión, a toda su civilización. Un testimonio imponente de lo que la humanidad puede lograr cuando la organización se une al conocimiento y a la voluntad. Imagina esto: esos papiros permanecieron ocultos en la oscuridad durante 4500 años, abandonados cuando el puerto cerró tras la muerte de Keops, olvidados y preservados por el aire del desierto hasta marzo de 2013. Fue entonces cuando el arqueólogo Pierre Tale rompió el sello y escuchó la voz del inspector Merer resonando a través de 45 siglos. Día 24, día 25, día 26. Traslado de piedras, informes a Anjaf, noches contemplando la segunda mitad de la noche el horizonte de Keops, elevándose piedra tras piedra.